Maestros TV. Hagamos la sociedad del conocimiento. Mi nombre es Federico Malpica, soy investigador en el Instituto de Recursos de Investigación para la Formación en Barcelona, en España. Pero bueno, soy mexicano y soy docente de vocación y me interesa mucho pues, todo aquello que ocurre en el país y poder ayudar y coadyuvar a la mejora de la educación de México. Federico, ¿nos podrías decir qué papel tiene el desarrollo docente en la articulación de la educación con las reformas a los 3 niveles de educación básica? Es muy importante que se vinculen y se coordinen, digamos, los diferentes trabajos que están realizando los docentes y por tanto también los resultados de aprendizaje y el trabajo que se va realizando a través de toda la formación, pero si no podemos coordinar el trabajo que hacen los docentes de un mismo nivel educativo en una misma sección, ya es muy difícil intentar que se coordinen de diferentes secciones, ¿no? Por tanto, necesitamos utilizar algunas estrategias para ello, ¿no? Entre otras, que se pueda tomar nota, que los docentes puedan ir registrando los avances en la formación de los estudiantes, ¿no? Eso es muy importante. Y incluso hay algunas técnicas concretas, como puede ser el portafolio de evidencias, ¿no? Donde los propios alumnos son los que van tomando evidencias de sus aprendizajes. Eso requiere obviamente cierto compromiso de parte de los docentes de hacer que los alumnos vayan registrando estos aprendizajes y también de los docentes de utilizar esta herramienta para hacer un seguimiento muy cercano de cada alumno, de cada alumna y hacer su tutorización durante el proceso formativo, ¿no? La idea es que digamos, este portafolio o estos registros se vayan pasando de docente en docente y vayan ayudando a que los alumnos puedan tener, digamos, un registro y los profesores puedan tener información sobre el avance de ellos a lo largo de toda su formación. ¿Nos podrías decir qué impacto tiene el trabajo colaborativo de los docentes en el desarrollo de la reforma integral de la educación básica con un enfoque educativo por competencias? Sí, el trabajo colaborativo es importantísimo siempre en los docentes, ¿no? Pero cuando hablamos de competencias se vuelve una cosa totalmente básica y vital si queremos realmente formar en competencias, ¿no? Sobre todo porque técnicamente nosotros no tenemos a los alumnos el tiempo suficiente como para formarlos en los conocimientos, en las habilidades y todas las actitudes que de manera interrelacionada que requieren resolver problemas de la vida, ¿no? Y por tanto es muy importante que se puedan coordinar, darles espacios en los que puedan coordinar su práctica docente los profesores y además que puedan llegar a estrategias donde entre todos, como un equipo de trabajo, van formando a los diferentes alumnos y alumnas en todas aquellas competencias que le está requiriendo la reforma, ¿no? ¿Cuáles son las competencias docentes que debemos tomar en cuenta para crear un perfil tipo de docente mexicano? Podríamos importar algunas competencias docentes que ya se han ido desarrollando, perfiles docentes que están en libros, en bibliografía al respecto, ¿no? Pero yo creo que las competencias docentes cambian en función de las necesidades que tiene cada escuela, ¿no? Cada escuela tiene un perfil del egresado, que además no es exactamente el mismo, a pesar de que, por ejemplo, estamos hablando de educación pública, no es exactamente lo mismo que pretendemos nuestros alumnos cuando acaben la formación en una escuela rural que, por ejemplo, una escuela urbana, ¿no? Y por tanto, si no pretendemos exactamente lo mismo, también no es exactamente lo mismo lo que tenemos que hacer en las aulas para poder dar respuesta a ese perfil del egresado, ¿no? En una escuela rural, por ejemplo, multigrado, el docente necesita unas competencias específicas, por ejemplo, de hacer que los alumnos trabajen en equipo, que aprendan entre iguales, por tanto que se relacionen entre ellos, para poderles enseñar cosas que tengan que ver con la comunidad donde viven, ¿no? En cambio, en una zona urbana, en una clase de 40 alumnos, donde hay que enseñarles a resolver problemas urbanos también de instituciones como bancos, supermercados, etcétera, zonas viales, posiblemente el docente necesitará otro tipo de competencias que permitan a partir de, por ejemplo, estrategias inductivas o de experiencias durante su periodo formativo en la propia ciudad, les pueda ir enseñando todas esas competencias, ¿no? Por tanto, ya cambiaron, ¿no? Eso quiere decir que el perfil de competencias docentes no puede haber uno único, sino que tiene que estar siempre relacionado con el perfil del egresado, están íntimamente relacionados, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para saber el perfil docente que necesitamos en una escuela? Tener claro cuál es el perfil del egresado, o sea, qué pretendemos nuestros alumnos cuando acaben su formación, qué tienen que saber hacer,
cómo se tienen que comportar, qué tipo de problemas tienen que resolver. Y en función de eso, veamos qué estrategias didácticas tienen que desarrollar los docentes en clase para poder cumplir con ese perfil. ¿Cómo se relacionan las competencias docentes con el desempeño profesional en cuanto a la planeación, evaluación, ambientes de aprendizaje, gestión curricular y didáctica? Si tenemos en cuenta un referente claro, que es el perfil del egresado, por tanto podemos con eso llegar a determinar tanto los ambientes de aprendizaje como la evaluación que tenemos que hacer de los alumnos, como las estrategias didácticas que tenemos que seguir en clase, incluso los recursos didácticos que son más adecuados, ¿no? Por tanto, el perfil de egreso nos marca, es el referente que nos marca luego toda la serie de actividades que tenemos que desarrollar como docentes, ¿no? Y por tanto, también incluso la propia formación docente, ¿no? ¿Qué necesitamos nosotros saber y saber hacer y ser como docentes para poder ejercer esas metodologías en las aulas, ¿no? Está claro que no lo vamos a aprender en un curso, ¿no? ni en un curso, ni en un seminario, hay que decirlo claro, ni en un taller lo vamos a aprender, porque es muy difícil trasladar todo aquello que nosotros obtenemos como información al aula como hábitos docentes, ¿no? O sea, es muy complicado hacer eso porque enseñar no es fácil, enseñar es una cosa muy compleja, ¿no? Y sobre todo tiene que ver con procedimientos que tenemos que aprender en la práctica, ¿no? Por tanto, es muy importante que esa práctica sea colaborativa, de tal manera que nos podamos formar entre iguales y de hecho tenemos un ejemplo en otras profesiones, ¿no? Se dice que el 70% de aquello que aprende un profesional en su práctica no lo aprende en la universidad, sino lo aprende en la práctica con sus colegas, ¿no? Y ahí es donde realmente nos formamos, ¿no? Parece que en la educación nos cuesta trabajo compartir nuestra práctica, ¿no? Y esto nos evita que podamos aprender de nuestros colegas y por tanto que podamos, digamos, generar nuevas prácticas docentes, ¿no? Y esto lo tenemos que tomar en cuenta para la formación docente, ¿no? ¿Qué importancia tiene el perfil del egresado en el desarrollo de las competencias docentes? El perfil del egresado es básico, de hecho es el que manda sobre las competencias docentes, ¿no? Y por tanto, en este caso, el perfil del egresado es, digamos, es como la piedra de toque, como el jefe, digamos, en una institución educativa, ¿no? Y además es porque todas aquellas competencias que necesita desarrollar un alumno están reflejadas en el perfil del egresado, ¿no? Y por tanto, a partir de ese perfil del egresado, podemos nosotros determinar cuáles son las mejores estrategias didácticas, cuáles son las actividades que los docentes tenemos que desarrollar en el aula, y ya vemos que esas actividades no las podemos hacer solamente de manera individual, sino que tenemos que trabajar en equipo, ¿no? Y por tanto, el perfil de egreso se convierte en algo muy importante para poder determinar las competencias que tienen que desarrollar nuestros docentes. De hecho, una vez que tenemos determinado y consensuado un perfil docente, o sea, la idea es que todos los profesores no solamente lo conozcan, sino se lo crean, ¿no? Y digamos, como docentes de una institución educativa, entre todos vamos a lograr que esos alumnos y alumnas que tenemos logren ese perfil del egresado, ¿no? Y por tanto, nos tenemos que poner de acuerdo entre todos en algunas actividades comunes que podamos realizar para garantizar que vamos haciendo que los alumnos y alumnas cumplan con ese perfil. ¿Y nos podrías decir cómo realizar la evaluación del desempeño docente? Para realizar una buena evaluación del desempeño docente necesitamos referentes, ¿no? El problema es que normalmente en las escuelas es un tema complejo y que no tiene realmente una solución que podamos llamar como general, porque entre otras cosas tenemos docentes con diferentes prácticas en la escuela, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, un docente con una práctica A, que es un docente que ya lleva varios años en la escuela. Tenemos otra profesora que tiene una práctica B, que también tiene muchos años en la escuela, y sucede que los dos son exitosos, ¿no? Enseñan a un mismo grupo de alumnos y sus prácticas pueden incluso llegar a ser hasta antagónicas, o sea, son opuestas, ¿no? Y por tanto, ¿qué decimos? O sea, ¿cómo evaluamos el desempeño? ¿Quién es el que tiene la práctica más adecuada? ¿Quién lo está haciendo adecuadamente? ¿Quién no lo está haciendo adecuadamente y por tanto se tendría que formar? Nos es difícil hacer esa evaluación porque no tenemos referentes. Por tanto, para poder hacer una buena evaluación docente necesitamos tener referentes que podamos entender como no arbitrarios. Y uno de esos referentes es precisamente el perfil del egresado de la escuela. Si nosotros tenemos claro qué pretendemos nuestros alumnos cuando acaben la formación, tendremos ya un referente. Si además de este perfil del egresado podemos obtener las estrategias didácticas que son más adecuadas para cumplir con este perfil, a partir de aquí ya tendremos claro un espejo, digamos, ¿no? En el que todos los profesores se puedan mirar sobre cómo está haciendo su práctica educativa en el aula. Y a partir de aquí podríamos tomar decisiones sobre la evaluación del desempeño docente y sobre todo también dar apoyo a los docentes para que puedan
generar unas prácticas que sean cada vez más coherentes con estos dos referentes. ¿Qué condiciones se necesitan en las escuelas para que pueda desarrollarse una práctica autorreflexiva por parte de los docentes? Bien, la práctica reflexiva y autorreflexiva es muy importante para mejorar lo que hacemos en las aulas. Lo que pasa es que necesita condiciones, ¿no? Yo diría que al menos necesita tres condiciones que se tienen que dar en las escuelas para que pueda haber una práctica autorreflexiva eficiente, ¿no? y adecuada. La primera es que necesitamos referentes. O sea, para que una práctica autorreflexiva funcione, necesitamos que los docentes puedan analizar su práctica en función de un horizonte que sea común, ¿no? Y por tanto, estamos hablando de tener un perfil del egresado que sea común en la escuela y tener una metodología común que sea coherente con ese perfil, ¿no? Para poder analizar la práctica y generar una práctica autorreflexiva que nos lleve digamos, a la mejora continua de lo que hacemos en las aulas, ¿no? Luego, otro condicionante tiene que ver con qué tanto podemos colaborar con nuestros colegas, ¿no? Es muy importante que podamos formarnos entre iguales y que podamos tener espejos que sean otros colegas que vean nuestra práctica y nosotros observar la de ellos, ¿no? Necesitamos espacios para reflexionar de manera compartida sobre lo que hacemos, una especie de espacio para hacer una especie de clínicas, como lo hacen en el ámbito de la salud, donde entre colegas médicos van desarrollando su práctica, se van traspasando información, se van evaluando, digamos, entre pares, se van haciendo una especie de revisión entre pares de aquello que van realizando, ¿no? Y esto lo tenemos que poder tener también en las escuelas. Y por último, necesitamos una especie de reglas sencillas de cómo sistematizar esta mejora de lo que hacemos en las aulas para poder hacer una práctica autorreflexiva que nos lleve a mejorar continuamente lo que hacemos, ¿no? Lo que hacemos en las aulas ya lo hacemos bien, pero siempre lo podemos hacer mejor, ¿no? Si tenemos más datos, si podemos compartir nuestra práctica, si podemos mirarnos al espejo con referentes claros y por tanto necesitamos reglas sencillas que nos permitan sistematizar este proceso. ¿Nos podrías decir cuál es la vinculación entre pensamiento crítico y pensamiento complejo? Estamos hablando de dos conceptos que de hecho se desarrollan a diferente nivel en las escuelas, ¿no? Y por tanto la vinculación yo diría que tendríamos que verla al final una vez explicadas las definiciones, ¿no? Cuando hablamos de pensamiento complejo hablamos de la capacidad que tienen los alumnos para interrelacionar conocimientos, habilidades y actitudes y resolver problemas complejos que tiene la vida, ¿no? Que presenta la vida, ¿no? En cambio, cuando hablamos de pensamiento crítico, digamos, es una especie de competencia específica que tendría una persona para poder emitir un juicio sobre aquello que está viendo, que está observando de la realidad, ¿no? Y por tanto, realmente, posiblemente tenga una vinculación si pensamos que un pensamiento crítico necesita un pensamiento complejo de parte de la persona, en este caso del alumno o de la alumna, para poder analizar una realidad que también es compleja y poder emitir un juicio en función de las variables que observa, ¿no? ¿Estamos en posición de desarrollar una educación basada en el pensamiento complejo? El pensamiento complejo, como diría Edgar Morin, pues es esta capacidad que tienen las personas para poder analizar problemas complejos que tiene la vida en función de una serie de aprendizajes que han ido adquiriendo, sobre todo en formato de competencias, porque son aprendizajes que interrelacionan conocimientos, habilidades y actitudes para poder resolver estos problemas, ¿no? Eso significa que en la escuela tendríamos que poder tener la capacidad de presentar todos los contenidos de aprendizaje de una forma también compleja para ir entrenando a los alumnos y alumnas para que puedan tener un pensamiento cada vez más complejo, ¿no? Eso significaría, como un ejemplo, que, por ejemplo, el profesor de matemáticas pudiera presentar el tema de las fracciones ya no solamente con un pastel que hay que dividir para dar proporciones o proporciones iguales a los invitados, sino que tendría que poder presentar el pastel como protagonista de toda una serie de relaciones a partir de esto que tendrían que ver con, por ejemplo, la fiesta mexicana, la gastronomía, la historia, la nutrición y sí también cómo se puede repartir el pastel para que toque a proporciones iguales a una serie de invitados, ¿no? De esta manera estaríamos entrenando a los alumnos a analizar problemas complejos donde hay diferentes variables que tenemos que desgranar y luego obviamente acabar resolviendo el problema, en este caso un problema matemático, ¿no? Esto tendría que poderse hacer en todas las áreas, ¿no? Es decir, llegar a métodos globalizados, ¿no? Donde las áreas disciplinares no se presenten de manera aislada, sino que se puedan integrar en proyectos o en realidades que se puedan analizar de manera compleja, ¿no? Tendríamos que caminar hacia allá. Yo creo que los docentes ya hacemos algún trabajo de este estilo, pero entre más podamos colaborar entre nosotros, entre más podamos integrar las diferentes áreas disciplinares y podamos enseñar de manera globalizada, integrada a las áreas,
podremos obviamente ir hacia un aprendizaje en los alumnos de una manera más compleja, ¿no? Un pensamiento complejo que además es muy importante para la sociedad actual y obviamente para el futuro, ¿no? ¿Cómo puede llevar una práctica autorreflexiva de los docentes al aprendizaje autónomo y a su profesionalización? La práctica autorreflexiva lleva al desarrollo docente si esta, digamos, está fundamentada. Entonces, por tanto, cuando hablamos de práctica autorreflexiva, tenemos que hablar de práctica autorreflexiva fundamentada, ¿no? Porque lo que no puede ser es que en la práctica autorreflexiva sea que se sienten un grupo de profesores en una mesa a reflexionar sobre lo que hacen en función de que alguien leyó un libro, el otro fue a un curso, el otro, no sé, la noche anterior recibió una iluminación y aquí pues ponen todos en la mesa esto y en función de eso toman decisiones sobre la didáctica o sobre aquello que se tiene que enseñar en las aulas y que los alumnos están aprendiendo, ¿no? Tenemos que ser serios en ese sentido y tenemos que utilizar referentes para nuestra práctica autorreflexiva, ¿no? Y solo si tomamos en cuenta estos referentes, la práctica nos está ayudando a desarrollarnos como docentes, ¿no? Porque si no, lo único que hacemos es atenernos a modas, corrientes que van y vienen, y eso incluso nos van vacunando contra el desarrollo docente. Al final decimos, ya no me quiero mover, porque siempre que me muevo me lo acaban cambiando. Por tanto, la práctica autorreflexiva tiene que estar fundamentada en los dos referentes que no pueden ser arbitrarios, o en referentes que no pueden ser arbitrarios, al menos dos, que sabemos que es el perfil del egresado y una metodología común. En función de estos dos referentes, tendremos que poder analizar nuestra práctica de manera reflexiva, es decir, haciendo una hipótesis de intervención, planeando aquello que vamos a hacer, actuando sobre ello, intentando revisar aquello que estamos haciendo y si podemos, pues mejorarlo, ¿no? Que es en función de eso yo creo que es lo que se le puede pedir a cualquier docente actualmente, ¿no? Que pueda generar esa práctica autorreflexiva, pero no en función de un libro, de un curso, sino en función de aquello que tenemos que hacer de manera común en las escuelas para poder cumplir con nuestra promesa, ¿no? Que finalmente es ese perfil de egreso al cual queremos llevar a nuestros alumnos. ¿Qué tan importantes son las comunidades de aprendizaje en el desarrollo profesional docente? Son importantísimas las comunidades de aprendizaje en el desarrollo profesional de los docentes. De hecho, la comunidad de aprendizaje como tal es esto de que no solo la escuela enseña, sino que enseña toda la comunidad educativa, digamos, ¿no? Incluso en la escuela, en el entorno, todo enseña, ¿no? Pero obviamente los primeros que tienen que constituir una comunidad de aprendizaje son los propios docentes, para poner el ejemplo, ¿no? Por tanto, la primera comunidad de aprendizaje en una escuela tiene que ser la comunidad de los docentes, donde ellos constituyen una comunidad que les permite aprender, también es una comunidad de aprendizaje, pero una comunidad de aprendizaje entre iguales, ¿no? Donde se van obteniendo información unos de otros, donde se van formando unos a otros también. Recordémonos que no existen formadores suficientes en este país para poder ir a todas las escuelas, ayudar a los docentes a generar nuevos hábitos en las aulas, ¿no? Esto no es posible. Por tanto, la única alternativa que nos queda es que los docentes nos podamos formar entre nosotros, ¿no? Que cada escuela constituya una unidad de formación, donde dentro de esta formación se desarrolla un aprendizaje entre iguales, se constituye una comunidad de aprendizaje donde nos vamos a ir formando entre nosotros, digamos, ¿no? Esto es muy importante, obviamente, si la comunidad de aprendizaje de docentes es fuerte, también fuertes serán las estrategias didácticas que llevamos a cabo en las aulas. Esto obviamente nos ayudará a que también otros agentes educativos se integren en esta comunidad, incluso estamos hablando de padres de familia y el propio entorno, ¿no? Si los profesores podemos explicar por qué hacemos lo que hacemos en el aula, si podemos coordinar prácticas comunes que podemos llevar a cabo en las aulas, también la comunidad educativa se sumará a todo ese esfuerzo educativo que estamos llevando a cabo, ¿no? Obviamente esto es difícil, pero obviamente también los grandes caminos se comienzan con un primer paso, ¿no? Por tanto, pues animo a todos los docentes a dar ese primer paso en este camino de la práctica reflexiva fundamentada, del trabajo colaborativo entre docentes, que no es la herencia que hemos obtenido de parte de toda esta cultura docente, pero sí podemos generar una nueva cultura docente que nos permita compartir nuestra práctica y que nos permita mejorar y desarrollarnos como docentes entre colegas. Federico, ¿algo más que te gustaría agregar? Pues agradecer muchísimo la oportunidad de compartir con todos ustedes. También aprovecho para animar a todos los docentes, a todos los profesores y profesoras de este país, a todos los maestros y maestras en esta lucha incesante y en esta lucha apasionada que es la educación, y decirles que
que se apoyen unos a otros, que nuestra fuerza no está en ser un docente que hace, digamos, la diferencia en una clase, porque la diferencia la vamos a hacer cuando podamos ir mejorando nuestra práctica entre todos en una escuela y entonces poder hacer la diferencia en nuestros alumnos y alumnas. La fuerza la tenemos digamos, en agruparnos como docentes en el colectivo, ¿no? Y por tanto, pues animar a todos y a todas a que podamos ir fortaleciendo ese colectivo para podernos desarrollar profesionalmente.